Hola, buenas, soy Dani y junto a mi compañera Claudia vamos a presentar nuestro trabajo sobre los sistemas gestores de base de datos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Los sistemas gestores de base de datos se han convertido a día de hoy en herramientas fundamentales, ya que permiten la administración, organización eficiente y segura de grandes volúmenes de información. Es una parte fundamental de las infraestructuras tecnológicas de muchas empresas. ¿Qué diferencia hay entre un sistema gestor de base de datos y una base de datos como tal? Bueno, son dos cosas distintas. Por un lado tenemos el sistema gestor de base de datos, que es un conjunto coordinado de programas, procedimientos y lenguajes con los medios necesarios para em, describir, describir, manipular y recuperar datos de las bases de datos. ¿Y qué es la base de datos? Pues la base de datos se entiende como un conjunto de datos que se encuentran organizados y relacionados con una estructura específica. ¿Cuáles son las funciones de los sistemas gestores de base de datos? Pues nos encontramos con la definición de los datos, la manipulación de estos, el control de acceso a los datos, la garantización de la integridad de los datos, la recuperación en caso de pérdida y la seguridad. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Bueno, pues es proporcionaros una visión general de los sistemas gestores de base de datos, desde su definición y funcionamiento hasta los distintos tipos y modelos y el mercado actual. Vamos ahora con los sistemas lógicos de almacenamiento. Vamos a conceptualizarlo un poco. Los sistemas de almacenamiento lógico se encargan de administrar el almacenamiento de los datos y proporcionan una abstracción de alto nivel. ¿Esto qué significa? Que permite a los usuarios acceder a los datos sin necesidad de preocuparse por los detalles de cómo se almacenan físicamente. Están basados en unidades lógicas de almacenamiento, las cuales son bloques, extensiones, segmentos y table space. Y tenemos varios tipos que vamos a ver más adelante. Tenemos una serie de características y son la abstracción, y es que los sistemas lógicos ocultan los detalles de la implementación de los dispositivos físicos. Esto proporciona una visión abstracta de los mismos, lo que simplifica el acceso a los datos. Mejoran el rendimiento y la capacidad de almacenamiento de los dispositivos físicos. ¿Esto a qué se debe? Pues a que optimizan el uso de estos recursos. Un ejemplo de esto es cuando un sistema lógico agrupa los datos a los que se accede de manera recurrente en el mismo dispositivo físico, mejorando el rendimiento. Otra característica es la protección, ya que protegen los datos de acceso no autorizados mediante el cifrado de estos. Son flexibles y se adaptan a los distintos tipos de datos. La última característica, que es la organización, ya que los sistemas lógicos organizan los datos en una base de datos, lo que hace que sean más fáciles de buscar y recuperar. También tenemos los índices, que son utilizados para acelerar la búsqueda de estos. Y a continuación mi compañera Claudia va a seguir presentando. Así es, voy a explicar los tipos de base de datos según el modelo de datos. Tenemos el modelo relacional, que es ampliamente utilizado. Usa tablas para organizar la información y establece relaciones entre ellas. Con esto, separa la estructura de los datos de las aplicaciones que acceden a ellos. Una de sus principales características es la integridad referencial, que garantiza que si se elimina un registro no afectará la integridad del resto. El modelo de red mejora el anterior. Se basa en una estructura de grafo en donde los nodos representan registros y las aristas relaciones. En el modelo jerárquico, los datos se organizan en una estructura de árbol. Cada registro tiene un único registro padre y este puede tener varios registros hijos. Es ideal para datos jerárquicos en aplicaciones como sistemas de gestión de archivos e inventario. El modelo de objetos se basa en la creación de objetos que actúan como entidades individuales con sus propias funciones e información. El modelo temporal se centra en registrar y gestionar la información en función del tiempo. Es ideal para rastrear cambios, por lo tanto se usa en los sistemas de seguimiento de versiones. El modelo multidimensional es clave para el análisis de datos en varias dimensiones. Se utiliza comúnmente en sistemas de procesamiento analítico en línea. Hablaré de los tipos de base de datos según la ubicación de la información. Tenemos tres tipos de base de datos. La centralizada, que en esta toda la información se almacena en un solo lugar y se accede a ella a través de una red.
La base de datos distribuida y en la nube almacena la información en servidores remotos y acceden a ella a través de Internet. En la pantalla podemos ver las diferentes ventajas y desventajas de cada uno de ellos. En el caso de la centralizada, vemos la consistencia, la seguridad y la facilidad de uso, ya que tenemos toda la información en un solo lugar. A la vez, esto mismo es una desventaja, ya que corremos el riesgo de perder toda la información de nuestra base de datos. En el caso de los otros dos tipos, sus ventajas son la escalabilidad, ya que puede manejar grandes cantidades de datos y, a diferencia de la centralizada, es más difícil perder la información. A su vez, la base de datos en la nube, su coste es mínimo a corto plazo, ya que no hay que invertir en hardware ni software especializado, pero a largo plazo hay que tener en cuenta las tarifas de suscripción y otros costes. Además, pueden ser más vulnerables a ataques cibernéticos. Hemos realizado una evaluación de la utilidad de un sistema gestor de base de datos. Primero, tenemos los criterios de evaluación. La facilidad de uso, con eso nos referimos a la capacidad del sistema para ser utilizado por usuarios con diferentes tipos de habilidad. La escalabilidad es la capacidad del sistema para manejar grandes cantidades de datos y adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa. La seguridad se refiere a la capacidad del sistema para proteger los datos de acceso no autorizados. La eficiencia puede procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y precisa. Y por último, la recuperación de datos en caso de fallo del sistema o desastres naturales. En términos de eficiencia, los sistemas gestores de base de datos pueden mejorar significativamente la velocidad y la precisión de la gestión de datos, lo que puede ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Además, pueden mejorar la seguridad de los datos al proporcionar medidas de seguridad, por ejemplo, con la autenticación y la autorización. Sin embargo, también nos encontramos con impactos negativos en la eficiencia que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, pueden ser vulnerables a los ataques cibernéticos y pueden poner en riesgo la seguridad de los datos. Pueden ser también costosos de implementar y mantener, lo que puede ser un problema para algunas empresas. A continuación, vamos a ver una clasificación de los sistemas gestores de base de datos según sus características. Si se tiene en cuenta el número de usuarios, tenemos si ha sido diseñado para ser utilizado por un solo usuario a la vez, que sería monousuario. En caso contrario, se permite que varios usuarios trabajen simultáneamente. Según la escalabilidad, tenemos en la vertical que aumentamos la capacidad de la base de datos, aumentando el hardware de una sola máquina, al contrario que la horizontal, que aumenta la capacidad distribuyendo la carga entre varias máquinas. Por otro lado, según su ámbito de aplicación, hablaremos de transaccional si ha sido utilizado para el procesamiento de transacciones, y analítico si ha sido orientado al análisis y al procesamiento de datos. También podemos ver según el modelo de base de datos, el modelo de datos y la ubicación de datos, pero eso lo hemos visto más en profundidad en las diapositivas anteriores. ¿Por qué usar una base de datos distribuida? Las bases de datos distribuidas son sistemas que almacenan y gestionan la información en nodos interconectados, permitiendo una distribución segura de los datos. Aquí vemos algunas ventajas, como por ejemplo la escalabilidad. Las bases de datos distribuidas son fácilmente expandibles. Agregar un nuevo nodo aumenta la capacidad de almacenamiento y procesamiento. La disponibilidad, ya que al tener réplicas de datos en diferentes nodos, se garantiza la disponibilidad si algún nodo falla.
También tenemos el rendimiento. Las operaciones pueden realizarse paralelamente en diferentes nodos, mejorando este mismo. A pesar de esas ventajas, también enfrentan desafíos, como por ejemplo la gestión compleja de datos, la necesidad de mantener la coherencia y la consistencia en todos los nodos y la seguridad de los datos. Las bases de datos distribuidas son fundamentales para resolver los problemas de escalabilidad, disponibilidad en entornos donde una base de datos centralizada no es suficiente. A continuación, os dejo con mi compañero que va a seguir con la presentación. Bueno, vamos a seguir con el análisis de políticas de fragmentación de la información. Bueno, ¿qué es la fragmentación? Pues es una estrategia de optimización que implica la distribución de tablas entre diversos servidores de base de datos. Es decir, divide los datos en conjuntos más pequeños en distintos servidores. Estos servidores usan el mismo motor de base de datos y un hardware similar para que tengan el mismo rendimiento para todos los fragmentos. ¿Cuál es el propósito de esto? Es ayudar a eliminar los cuellos de botella en el procesamiento. Hay dos formas de implementarlo. Por un lado tenemos la horizontal y por otro la vertical. La horizontal divide la tabla en función de las filas y es eficaz para las bases de datos en la que la mayor parte de las consultas devuelven un subconjunto de filas. Por otro lado tenemos la vertical, que es beneficiosa para las bases de datos donde las consultas se centran en recuperar los datos de columnas individuales. Un ejemplo de esto sería si se necesita acceder al nombre y al correo electrónico de un cliente de manera independiente. Se podría separar el nombre en un conjunto de datos y el correo en otro conjunto, con el fin de optimizar la recuperación de datos específicos. La fragmentación nos trae una serie de ventajas, las cuales son que permite el escalado, ya que añade más servidores al sistema, los tiempos de respuesta son más rápidos, ya que los fragmentos solo tienen unas pocas columnas y filas, por lo que tardan menos en procesarse, y nos dan una mayor fiabilidad en situaciones de interrupción. Tenemos tres tipos de arquitectura: separación basada en claves, por otro lado reparto basado en rangos, y por último, y el que más se usa a día de hoy y es más eficiente, la distribución basada en directorios. Esta organiza los datos que están lógicamente relacionados en el mismo grupo o fragmento. Esta arquitectura es también más flexible y al agrupar datos relacionados en un único fragmento, las consultas comunes se ejecutan más rápido. A continuación vamos a ver un poco la industria actual de los sistemas gestores de bases de datos. A continuación podéis ver una tabla con los principales. En primer lugar tenemos a MySQL, que es relacional y creado por Oracle. Se usa para aplicaciones web y sistemas de gestión interna. Destacan por su potencia y escalabilidad. También tenemos SQL Server, que está desarrollado por Microsoft y está destinado principalmente a aplicaciones empresariales. Ofrece servicios de transacción e integración con otras aplicaciones de Microsoft, etc. Por otro lado, nos encontramos con MariaDB, la cual deriva de MySQL y es de código abierto. Luego tenemos también a Oracle, el cual es comercial y está creado por Oracle, usado en aplicaciones críticas y complejas, y destaca por su robustez, fiabilidad y funcionalidad. Me gustaría nombrar también a MongoDB, el cual no es relacional y se usa para aplicaciones web y Big Data. Además ofrece consultas basadas en documentos. Bueno, como veis aquí, el mercado global de los sistemas gestores de base de datos está en crecimiento y evolución constante, dado pues constante búsqueda de solución para el manejo eficiente y seguro de los datos. En 2020, el mercado global de los sistemas gestores de base de datos alcanzó un valor de 63.000 millones de dólares y se espera que en 2028 alcance la cifra que veis en pantalla de 173.000 millones. ¿Qué factores han impulsado este crecimiento? Pues por un lado tenemos el aumento del volumen y la variedad de los datos, la necesidad de mejorar la calidad y accesibilidad de estos, el Big Data, el Internet de las cosas y la adopción de tecnologías emergentes como el Cloud Computing. En cuanto a la dominancia actual, ¿cómo está el mercado? Bueno, pues se estima que los sistemas gestores de bases de datos relacionales sigan teniendo la dominancia debido principalmente a su madurez, estabilidad y compatibilidad con los estándares SQL. A pesar de ello, se espera un crecimiento mayor en los no relacionales, dado la mayor flexibilidad, escalabilidad y adaptabilidad a los datos. Se espera que Oracle siga siendo el líder absoluto del mercado debido a su amplia cartera de productos, su experiencia en el sector y su gran capacidad de innovación.
A pesar de ello, se estima que otros proveedores como Amazon, Microsoft, IBM aumente su participación en el mercado. Y bueno, pues con esto hemos terminado. Muchas gracias por atendernos y espero que hayáis aprendido algo. Hasta luego.